Buenos días a todos. Les saluda Renzo Gutiérrez y esta es la segunda parte de este análisis este pequeño análisis, este pequeño aporte mío respecto al movimiento de vida cristiana y al sodalicio de vida cristiana. En esta ocasión voy a comentar algunos temas. Voy a escribir algunos detalles de mi experiencia en en el movimiento de vida cristiana. Yo fui modicista entre cuando tenía 13 hasta los 16 años y luego un periodo universitario que me distanció del movimiento y luego regresé entre los 21 y los 23. La primera etapa, entre los 13 y los 16, yo iba al CP de... El nombre no lo recuerdo, que sé que quedaba en la Brasil, CP de Jesús María, quedaba en la Brasil, a la altura de la cuadra... De nuevo de la Brasil, que debe ser la cuadra 21, había una casa y ahí hacíamos las reuniones todos los sábados hacíamos las reuniones ahí. Mis padres nos llevaban, a veces iba solo y estaba con amigos del colegio, los cuales habíamos sido reclutados, por decirlo de alguna forma, o captados a través de un retiro que el movimiento solía hacer en todos los colegios, especialmente en los colegios particulares religiosos, como en mi caso yo soy del colegio de La Salle, pero también sabía que habían retiros en otros colegios como el colegio Champañán, el colegio Carmelitas, etcétera, sobre todo los colegios religiosos. Y bueno, de ahí reclutaban a los futuros sodalites, ¿no? De mi promoción hubieron 3 sodalites. Creo que hasta ahora hay uno que sigue siendo sodalite y los otros, bueno, se retiraron a tiempo, por decirlo de alguna forma, ¿no? De los primeros años que estuve ahí, digamos, la pasé bien. No me puedo quejar. No vi nada raro, digamos, en el tema sexual, por lo menos. No vi nada raro. Cosas que me sorprendieron, sí, es el lenguaje. El lenguaje siempre era muy directo. Que bueno, para mí estaba bien porque yo soy una persona directa. Pero usaban en ocasiones usaban malas palabras, lo cual digamos, en el ámbito religioso no es usual usar malas palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Llegaste tarde, oye, huevón, ¿por qué llegas tarde, no? Eso es una falta de respeto, pero también, no sea huevón, o sea, eso es pecado, ¿no? Relacionaban todos los temas de conducta con el pecado, ¿no? Que eso era el hombre viejo, que también era algo que, digamos, identificaban tu ser, como llegaste con el hombre viejo, y te pedían convertirte en el hombre nuevo, o sea, dejar atrás todo lo que eres tú, todo lo que te ha formado, todo lo que te ha... Lo bueno y lo malo, ¿no? Lo malo sobre todo, pero también en muchas cosas, en muchas partes lo bueno. Te distanciaban de tus amigos. En mi caso no pasó así porque la mayoría de mis amigos eran de ahí. O sea, muchos amigos del colegio, que eran mis amigos del colegio, fueron después mis amigos ahí. Entonces no hubo mucho problema. Otros amigos que no estuvieron en el sodalicio no me distanciaron porque en el colegio digamos que nosotros, al menos en la época que yo llegué, que fue el año 91, el sodalicio, digamos que nosotros estábamos en la periferia del sodalicio y de otra forma, el sodalicio ya estaba un poco más moderado de lo que fue sus inicios, ¿no? Y estábamos en un movimiento, y bueno, por otro lado nos tocó gente, a mí me tocó gente excelente, eso sí no lo puedo negar. En el servicio hay gente muy buena, la mayoría son buenos, la mayoría fueron con buenas intenciones, la mayoría fueron personas con una inclinación espiritual, ¿no? Con una gran inclinación espiritual y querían encontrar un camino de santidad.
bueno, yo estoy hablando como neuricista, ¿no? Yo creo que querían encontrar un camino de comunicación con Dios. Y lo encontraron en el sodalicio, en el MS, eh, pero digamos, no cayeron en saco roto, no fue el mejor lugar para caer. Y bueno, mi primer animador se llama Luis Cornelio, él era un doctor. Espero, si escucha este video, le mando un gran saludo. Tengo los mejores recuerdos de él. Fue una persona muy sensata, con mucho sentido común, y a nosotros nos formó en la vida espiritual, en la vida religiosa, bien. Lamentablemente contaminado por las ideas del sodalicio, pero como dije, ¿no? Tenía mucho sentido común, entonces el tipo, digamos, nos ayudó. A mí me ayudó mucho a conocerme. Fuera del tema de que te machacaban con tus errores, o sea, cuando tenías un error te machacaban o te decían, eres una planta, ¿no? Por ejemplo, si eres muy tranquilo, eres una planta. O sea, te atacaban tu personalidad. Y eso, o sea, lo hacían ver como que eran esas cosas que no se alineaban con el sodalicio, digamos, eran defectos que había que corregir y que muchas veces que muchas veces el origen de esos defectos era el pecado. Entonces, era una lógica fuerte, una lógica que un niño no podía refutar, ¿no? Y, y te decían cosas, por ejemplo, ¿no? Había un ejemplo que traigo en colección, había una frase muy interesante que era que teníamos que participar al máximo de nuestras capacidades y posibilidades, ¿no? De comprometernos con el plan de Dios al máximo de nuestras capacidades y posibilidades. O sea, de arranque había un plan de Dios, ¿no? Un plan de Dios para cada uno, que básicamente eran dos planes, o sea, vida consagrada o vida matrimonial. Lo cual era, o sea, digamos, tiene cierta lógica, ¿no? O sea, para los católicos tiene cierta lógica, o sea, Dios existe, es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, y Dios tenía un plan, ¿no? Dios tenía un plan para la humanidad y para ti especialmente. Digamos que nosotros nos sentíamos elegidos, no de la forma como se sentían elegidos los sodalites, pero también nos sentíamos elegidos y pensábamos que estábamos en este plan, digamos, que teníamos que involucrarnos, que comprometernos con este plan de una forma activa y ellos nos exigían participar al máximo de tus capacidades y posibilidades. En otra frase que también escuché, tú tenías que ir al ritmo del Evangelio. O sea, entregar todo, básicamente. No dejar nada para ti, entregarlo todo. Entonces era un inicio de un lavado de cerebro que mucha gente lo utilizó sin saber, o sea, lo utilizó con una buena intención. Pero yo creo que era el inicio de vulnerar la libertad, ¿no? Porque una cosa es decir, oye, mira, yo te voy a enseñar esto, el camino es y tú vas a ser libre de participar, no participar, de entregar cosas, no entregar cosas, ¿no? O sea, el amor tiene que ser libre. El camino del amor es libre, no solamente a nivel religioso, es a nivel familiar, a nivel personal. Si no hay libertad, si hay coerción, no se puede ser, no es un amor verdadero, ¿no? Es más bien una cárcel, una prisión. Eso también se refleja a nivel familiar, a nivel de pareja. Porque en verdad yo he encontrado muchos paralelos entre el comportamiento del sodalicio y el comportamiento de una pareja donde uno es un abusador y el otro y la otra o el otro es una víctima, ¿no? Porque todo inicia bonito, ¿no? Todo es maravilloso, flores por aquí, salidas por allá, arrumacos, etcétera. Pero después cuando el abusador o la abusadora empiezan a querer controlar, a querer maltratar o maltratar y controlar a la vez,
y la otra persona que ya está enamorada o enamorado se deja, no es que se deje, ¿no? O sea, es que está en un estado, en un vínculo muy fuerte de apego. Lo mismo pasó, el mismo ejemplo con el sodalicio, para el caso de los sodalites en mayor medida, para el caso de los medicistas también, porque hubieron, y hay medicistas que hasta ahora permanecen digamos, vinculados, porque aparentemente a ellos no les pasó nada, por un lado, y por otro lado es su familia, ¿no? Es su grupo de amigos, es la vida que han tenido. Y es difícil de darse cuenta, o es difícil de darse cuenta que no es el lugar correcto, y difícil de salir también, porque hay un vínculo muy fuerte. Inclusive ahora actualmente hay medicistas que se formaron después, digamos, que actualmente tienen menos de 30 años, que no saben nada de Germán Doy, que no saben nada de Fernando Figari, y que de repente quedan sorprendidos de qué pasó, por qué disuelven el sodalicio, por qué disuelven el movimiento de vida cristiana. Sí, este es un lugar, este es mi lugar, pero sí, es un... Ahora tal vez, digamos, se ha suavizado un poco las cosas, ¿no? Pero no siempre ha sido así, y todo el carisma del sodalicio es un carisma, es un Frankenstein, no es no es un carisma que te va a llevar libremente a una vida santa, como pretendía el sodalicio. Y bueno, felizmente a mí, en mi caso, yo a los 16, cuando ingresé a la universidad, me distancié, bueno, por el tema de la universidad. Y mi ancla durante esos años que fui medicista, fue el deporte, que yo practicaba bastante deporte, y eso me permitía ver el mundo de otra forma, ¿no? Y luego cuando regresé al sodalicio, regresé a los 21, en un momento vulnerable en mi vida, estaba bastante afectado por varias cosas personales que me pasaron, y el sodalicio fue un refugio temporal. Pero no me sentía libre, ¿no? Un chico joven tiene que salir, tiene que hacer amigos, tiene que conocer, experimentar la vida. Y en el sodalicio no, el sodalicio era estar ahí todo el tiempo. Había una cuestión homofóbica no, misógina, homofóbica también, pero misógina porque separaban hombres y mujeres. No había muy pocas actividades mixtas, ¿no? La mayoría de las actividades eran solo mujeres o hombres. Se impulsaba esa situación y yo sentía que estaba atrapado, ¿no? O sea, por ejemplo, si quería dedicar más tiempo a una actividad deportiva no podía hacerlo, porque tenía yo que estar ahí y comprometerme con el movimiento. Yo, de hecho, hicimos muchas buenas cosas, ¿sabes? Eso, las obras sociales, el evangelizar a otras personas, a mí me parecían actividades buenas, pero sí había estas cosas que menciono, ¿no? El tema del control de tus actividades, el tema del control mental, el tema de la misoginia, eran bastante marcados. Y bueno, volviendo al tema, acá voy a ser un poco desordenado, pero volviendo al tema del compromiso, con estas frases lógicas que utilizaban para que tú te comprometas, es un poco complicado. O sea, es bueno, o sea, a ver, la exigencia en sí suena bien, ¿no? Pero la exigencia es sin libertad, o sea, tú tienes que exigirte porque tú quieres exigirte, no porque otra persona te va a exigir. Pero también ahí entramos a un tema, digamos, hay un límite virtual ahí porque nuestros padres nos exigen a ser mejores y está bien, ¿no? Yo recuerdo que mi madre me exigía hacer deporte y le agradezco porque me formó, digamos, ¿no? Entonces, pero en el sodalicio, en el MBC, esta formación en muchos casos se utilizaba como lavado de cerebro para después exigirte cosas que no eran tan santas. Como, bueno, en muchos casos que ha pasado de abuso, en muchos casos que ha pasado de abuso físico, mental y sexual, ¿no? Y
tú llegabas a un estado de vulnerabilidad total en algún punto, ¿no? Porque yo no siento que yo he llegado a ese estado. O sea, yo siempre he tenido mucho pensamiento crítico. He aceptado cosas raras, por ejemplo, había dinámicas extrañas, ¿no? Que yo nunca las cuestioné. Recuerdo que en uno de los retiros nos decían, bueno, todo el mundo estábamos en la noche, con algo de sueño, y todo el mundo cansado por la actividad física del día, y nos daban una Biblia y nos decían, abran la Biblia y lean un pasaje. Entonces, leían la Biblia, leían el pasaje y luego lo interpretaban y decían, es el mensaje de Dios que Dios te quiere dar a ti, ¿no? Y a veces tú agarrabas, por ejemplo, un salmo, ¿no? Que no tenía mucho sentido. Entonces la persona, el animador decía, no, vamos a buscar otra, vuelvo a hacer, ¿no? Abrías otra vez la Biblia y encontrabas un párrafo más interesante para el animador y bueno, él lo interpretaba y decía, bueno, eso es lo que Dios te quiere decir. O sea, era algo muy esotérico, la verdad. Yo años después, en ese momento me parecía raro, pero años después me parecía más raro todavía, ¿no? Y bueno, esa es mi reflexión de ahora. Espero que, seguro voy a continuar con más. Solamente quería terminar diciendo que, si bien es cierto, esto pasó en el sodalicio y en la iglesia en general, y en las iglesias en todo el mundo en general, y en las religiones, en las sectas, pasa frecuentemente, no solo se circunscribe al ámbito religioso este tema, o al ámbito espiritual. Sucede también en el ámbito político, que hay seguidores y hay líderes que manipulan. Sucede en el ámbito empresarial y sucede en el ámbito deportivo. Solo que se nota más en el ámbito religioso, porque se supone, entre comillas, que el ámbito religioso es un ámbito que te va a llevar a ser mejor persona, a ser una persona más espiritual, que es la intención de muchos, pero bueno, terminas encontrando gente que busca manipular, que busca controlar. Lo mismo pasa en el ámbito político, y lo mismo pasa en el ámbito deportivo y en el ámbito empresarial. Pero no se nota tanto porque tienen otros objetivos, ¿no? Obviamente. Pero es la misma dinámica muchas veces. Bueno, termino aquí, voy a seguir desarrollando el tema. Mientras más seguidores tenga, seguramente voy a estar más animado. Ojalá que así sea. Soy alguien tengo mucho pensamiento crítico, siento que tengo, pero también tengo mucha formación, o sea, me gusta leer, me gusta estudiar. Este tema lo he revisado bastante, he leído algunos libros y también he visto muchos videos, y bueno, he tenido la experiencia de vivir. Tengo un hermano que fue aspirante, él sufrió bastante maltrato físico y psicológico, y también con él comparto muchas veces mis pensamientos y bueno, son temas que voy a desarrollar seguramente más adelante. Muchas gracias y hasta la próxima.